Muy buenas noches, queridos cafeteros. Qué gusto encontrarlos en esta cita semanal de teología con café. Hoy llegamos a la clase número 25 y reflexionaremos en la convicción número 11: tenacidad, la fidelidad a la cual las escrituras nos llaman. Pero antes de comenzar, pido a nuestra hermana Ivonne Cepeda de Donis desde El Salvador que nos dirija en oración para poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Ivonne. Muchos saludos en casa. Sí, gracias igual. Gracias Dios por la oportunidad que tenemos de tener una Biblia y de poder estudiarla, de poder leerla. Gracias porque es un privilegio que tenemos. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y que nos ilumina para entenderla. Y gracias por este don que le has dado a Mike de enseñarnos, Dios. Y gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te ruego por un corazón enseñable, porque tu Espíritu nos enseñe y podamos apreciar tu palabra que nos da esperanza y que es la verdad en medio de todo. Te entregamos esta noche y que se haga tu voluntad y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias, Ivonne. Segunda Timoteo 3:14 dice, pero tú debes permanecer fiel, fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Según de Timoteo 3:14 es el versículo que le da consistencia a nuestra convicción número 11, que le estamos llamando tenacidad, pero es una tenacidad que es el resultado de ser fieles. Tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. La fidelidad no es resistencia pasiva. La fidelidad es lealtad activa. Voy a repetir esta frase porque esta frase se nos va a quedar hoy. La fidelidad no es resistencia pasiva, es lealtad activa. No se trata, hermanos, de aguantar por aguantar, sino de vivir una convicción que actúa. Tenacidad no es terquedad. ¿Por qué? Porque la terquedad es algo que aferra al ego. Somos tercos por ser egoístas, pero la tenacidad, la diferencia entre terquedad y tenacidad, si yo lo único que lamento es que ambas comienzan con T y no quiero que se nos vaya a confundir con nuestros acrósticos de teología con café, T y C para todo. La tenacidad se aferra a la palabra, esa es la gran diferencia. La terquedad se aferra al ego, pero la tenacidad, en cambio, se aferra a la palabra. Pablo le escribe aquí a Timoteo realmente en tiempos de confusión y de apostasía, porque no solamente era aquella confusión resultante de que a judíos convirtiéndose al mesianismo, estaban judíos convirtiendo a paganos y a gentiles en general en cristianos. Imagínense que el mismo Timoteo, su madre y su abuela eran judías, pero su papá era griego. Ajá, y en medio de todo, por esos lados en los cuales los puertos especialmente eran centros como hasta el día de hoy, ¿verdad? Casi todos los puertos del mundo o aquellas ciudades que tienen aquellos grandes aeropuertos se convierten en sede, sea en tránsito temporal, largo plazo, de muchas culturas, lo cual cada quien trae de lo suyo aquí. Y hoy es algo equivalente porque hoy vivimos a través de lo que
vemos muchos de nosotros en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales, y hay tanto que nos confunde, que es una línea delgada a la que muchas veces estamos expuestos a cruzar y pasar de la fidelidad a Dios a la apostasía. Entonces Pablo le está recordando a Timoteo que debe permanecer en lo aprendido, aferrarse a la escritura, asumir incluso la oposición a esa confusión y a esa apostasía. Y estaremos todos de acuerdo que esto es algo de lo cual quisiéramos orar de todos nuestros seres queridos. Esto es algo de lo cual agradecemos que alguien esté orando por nosotros. Es tan fácil cruzar a la apostasía, no fiel a lo que hemos aprendido. Muchos de ustedes habrán conocido a Charles Stanley, quien fue el pastor de la primera iglesia bautista allá en, ¿dónde es? ¿Qué ciudad era? Se me olvidó ahora, en Houston, creo, si mal no recuerdo. Fue presidente de la Asociación de la Convención Bautista del Sur, un hombre de la palabra, un hombre que sus predicaciones 60 minutos y uno ni lo sentía y quedaba fortalecido, convencido, persuadido. Un hombre que murió fiel a lo que aprendió y a lo que se mantuvo enseñando. Uno de sus hijos se convirtió en otro gran destacado pastor. Y así, ¿verdad? Viento en popa, como dicen, para adelante, su iglesia creciendo, aumentando en muchas cosas, superando a su papá, pero de repente empezamos a escucharle cosas raras, cosas extrañas. Y hubo quienes trataron de acercarse ahí, los grandes, como dice uno, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y inaccesible. Y hoy, el hijo de uno de los más fieles predicadores de las Escrituras es considerado un apóstata. Es considerado un hombre que se desvió de la enseñanza. Andy Stanley, nada que ver con su papá. Oremos, hermanos, los unos por los otros para mantenernos fieles a lo aprendido, aferrándonos a las Escrituras. La fidelidad no es resistencia pasiva, es lealtad activa. Pablo está aquí en sus últimos días, pasa la antorcha a Timoteo. Por cierto, 2 Timoteo 4 es tan fascinante escuchar y asumir con responsabilidad porque somos confrontados delante de Jesucristo y hasta delante de los mismos ángeles. Pablo está en esos días en los que pasa la antorcha a Timoteo y le dice, permanece, persiste, resiste, pero de forma activa, no pasiva. Nuestras declaraciones de fe en nuestras iglesias decimos la Biblia y solo la Biblia es nuestra autoridad suprema y final en todo asunto de fe y de conducta para la vida. La autoridad suprema es la Escritura y por eso es que de alguna manera el discipulado implica riesgo, el riesgo de que no seamos tenaces, el riesgo de que confundamos tenacidad con terquedad, lamentablemente como el caso que ahora así se registra en la historia y es ampliamente conocido, porque se centra en el ego, la autoridad suprema en la Escritura, y nosotros debemos ser fieles, y esta fidelidad no es resistencia pasiva, es lealtad activa. Eso quiere decir que no
vamos a quedarnos quietos. Vamos a avanzar con esta convicción. Cada una de estas 12 convicciones, hoy vamos por las 11, espérense, la 12, que es de las que más me fascina cuando la aprendimos hace muchos años en el libro de los Hechos, pero hoy, hablando de esta tenacidad, el discipulado, hermanos, el discipulado es activo, no podemos estar quietos. Tenemos que estar buscando maneras siempre de cumplir con nuestro ministerio, como Pablo le pide ahí a Timoteo en el capítulo 4. Sí, mire, cada quien desde sus dones, desde sus talentos, desde sus estudios, desde sus competencias, desde sus experiencias, desde lo que tiene, cada quien desde donde está, tiene su propia gracia, porque recuerde que es un don, es una gracia, no es suyo, es del Espíritu en usted, para hablarle a otro de lo que está experimentando, de lo que está aprendiendo, de lo que está conversando con su Padre Celestial. Así que aquí en Teología con Café no buscamos novedades que diluyan el mensaje eterno. Buscamos novedades para comunicar ese mensaje eterno. Y estoy en deuda con ustedes porque no he logrado resolver ese asunto de por qué no les está cayendo el mensaje, el enlace de recordatorio. Qué bendición que pueden ir a uno viejo y conectarse desde ahí. Pero nuestra tenacidad es mantener la enseñanza bíblica como columna central, la Biblia, porque ella es nuestra autoridad suprema y final en todo asunto de fe y conducta. Esta tenacidad nos lleva a hacer discípulos con constancia. Aún así tengamos que resistir presiones culturales. Hay tantas presiones, hay tantas modas, algunas veces la misma debilidad de carácter nuestro que pensamos más en lo que dicen los demás de uno, en el qué dirán, etcétera, etcétera, y se nos olvida la determinación de Pablo, expresada también a los Gálatas, de que no estamos para agradar a hombres. Y esos hombres que no estamos para agradar, el primero es uno mismo, porque ahí estaríamos cayendo en ego. Así que yo voy a preguntar, voy a quedarme con esta pregunta para toda la semana. ¿Qué hay que deba sostener con firmeza? ¿Qué temas bíblicos? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué doctrina? Hoy te ves como que necesitas sostenerte con firmeza en ella porque gente alrededor puede estar hablando contrario a ella. Ponte a pensar dinámicamente. ¿Hay algo que tenga que sostener con firmeza esta semana, que tenga que resistirla activamente para que sea lealtad? La fidelidad no es resistencia pasiva, es lealtad activa. Yo quiero hacer una prueba y espero que me funcione, y es que quiero que nos organicemos en grupos de 3, a través de el Zoom, para que se pueda conversar, ustedes ahí con sus cámaras encendidas, con sus micrófonos listos para interactuar. Van a tener 5 minutos para identificar cada uno un área de su fe que podría estar siendo presionada para ceder. ¿Hay algún área de sus convicciones que el ambiente, que el trabajo, que los amigos, que la familia, qué sé yo, están presionándolos para que cedan? Entonces, compártanla a los otros 2 del grupo y entre los 3 busquen un versículo
que los llame a ser fieles en eso que están siendo presionados a dejar. Entonces, identifiquen un área de su fe que podría estar siendo presionada para que cedan, para que cambien, y apóyense a fortalecerse en fidelidad con un texto bíblico que les ayude. Bueno, vamos a intentar aquí sala para grupos pequeños. Bueno, ya en breve estarán todos de regreso y espero haya sido una experiencia que les llevó a animarse unos a otros, a resistir, pero no pasivamente, sino con una lealtad activa que solo es el resultado de ser fieles, como este versículo nos ha enseñado el día de hoy. Tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Quiera el Señor permitir, quiera el Señor hallarnos así, fieles a ustedes en mí, a cada uno de nosotros, lo que hemos aprendido, especialmente de quienes nos discipularon, lo que hemos aprendido de nuestros pastores y sobre todo, como he hecho el énfasis, de las escrituras mismas, cuando estamos yendo a ellas inductivamente, observando, interpretando y aplicando, porque solo la escritura es nuestra autoridad suprema y final en todo asunto de fe y de conducta para la vida. La escritura nos dice qué es lo que debemos creer. Eso se llama sana doctrina. Las escrituras nos dice cuáles son las conductas que debemos nosotros practicar. La fidelidad es posible porque Dios es fiel primero. Él es fiel. Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él nos trae, unámonos nosotros al corazón de Dios para animarnos unos a otros y permanecer fieles. Así que ese es el desafío. Así como lo han conversado, espero que haya sido animante identificar qué verdades pudieran estar siendo hoy obligados a ceder, pero hermanos, esta semana identifiquemos una verdad bíblica que está siendo relativizada hoy en día. Cualquiera que de esos principios que antes no le poníamos ni duda y ahora la gente sale con cualquier acción para relativizarla, defendámosla hoy, defendámosla con nuestro testimonio, como hablábamos la semana pasada, defendámosla con el ejemplo. La fidelidad no es resistencia pasiva, es lealtad activa. Yo espero que ustedes lo repitan ahí mismo. La fidelidad no es resistencia pasiva, es lealtad activa. Bueno, a manera de eh, vincularlo de alguna forma, yo tengo un tema teológico que quiero compartir con ustedes. Va a ser un tema de teología bíblica centrada en el contexto particular del Evangelio de Juan. Y quiero contarles, de repente algunos han visto en redes sociales, en el Facebook personal, en la cuenta de X o incluso en mi blog personal, miguelmunoz.info, que yo les animo a revisar, a leer. Esta semana publiqué un artículo
a raíz de cosas que están sucediendo en América Latina, pero no solamente a raíz de lo que está sucediendo en América Latina, sino también la postura que han tomado algunos líderes evangélicos aquí en Honduras, que nos hace recordar, y aquí entre los presentes pues hay hermanos de Venezuela, no sé si estarán nuestros hermanos de Nicaragua, eh, cosas están sucediendo en Colombia, cosas han sucedido en Chile, y, y que vemos cómo de alguna manera se están dando también aquí en Honduras. Y el punto es este, que cuando los cristianos no tienen la valentía de ser fieles, leales a la enseñanza y callan, después, cuando las cosas cambian, ya ese silencio forzado va a ser más fácil para los opositores. Y es triste que años atrás las iglesias en Venezuela, en Nicaragua, decían, solo tenemos que orar, solo tenemos que orar, solo tenemos que orar. Y bajo ese precepto, la voz profética de la iglesia se fue callando, se fue autosilenciando. Y uno de los argumentos que se dan, hay una equivocada dicotomía que algunos líderes nos hacen pensar que eh, hay áreas o temas sagrados y hay áreas o temas seculares, que la iglesia es sagrada, que el trabajo es secular, por poner solo un ejemplo, porque no es mi punto, pero vivimos una dicotomía y hermanos, no, somos, en primer lugar, somos seres espirituales. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida nueva en el Espíritu por la obra de Cristo. Todo es espiritual, porque de todo damos cuenta y en todo estamos nosotros para ser sal y luz. Es una dimensión en ese sentido, pero aumenta la confusión con textos como Juan 18:36, donde Jesús, parado frente a Pilatos, le está diciendo, mi reino no es de este mundo. Y hay quienes han tomado este pasaje para decir que, que la iglesia es ese reino de Jesús que no es de este mundo, que la iglesia es un como pequeño reino que está dentro de otro reino, el reino de Dios, el reino de Jesús, y que por lo tanto la iglesia debe separarse de todo lo que es secular y no mezclarse con lo secular, con lo pagano, dice, porque somos espirituales, pero la diferencia es precisamente esta dicotomía entre lo secular y lo sagrado, como que en esto no tenemos nada que ver. El reino de Dios no es de este mundo, pero sí es para este mundo, y por lo tanto la iglesia no debe quedarse callada. Cuando Jesús está aquí frente a Pilatos, lo está diciendo en un juicio político religioso donde la vida de Jesús está en juego. Pilatos tiene la autoridad del imperio romano para decretar una sentencia contra Jesús. Y es una escena que estoy seguro que ustedes han leído más de alguna vez. Pero Jesús, cuando está hablando con Pilato, en este punto no evade el tema, sino que aclara que su reino no se origina
en las estructuras corruptas del poder humano. En ese sentido, su reino no es de este mundo. El texto no habla de que este reino no tenga un impacto en la tierra. Habla de que es independiente en cuanto a su origen y en cuanto a su autoridad. Jesús tenía autoridad sobre Pilato. ¡Ja! Y se la deja ir él mismo. No tuviera autoridad si no le hubiera sido dada del cielo. Algunos entonces han convertido esta frase en una justificación para una iglesia pasiva. Sí, para una iglesia centrada en sí misma, una iglesia centrada en su ego institucional, que la lleva a una resistencia pasiva. Se resiste pasivamente al sistema que ella considera pagano, secular, y dice, ¿verdad? Con boca hinchada, sea de derecha o sea de izquierda, es pagano. Pero el punto no es la identificación como tal, sino su pasividad a retraerse a cuatro paredes. Jesús nunca dijo que su reino es privado o que sus seguidores deben vivir al margen, aislados de la vida pública. Nunca lo dijo. Lo contrario, enseñó que su reino no opera con violencia, con manipulación, con ambición, pero sí tiene una misión clara en la tierra: anunciar justicia, anunciar verdad, anunciar la gracia de Dios. Y en ese anuncio le toca muchas veces encarar también a los que se oponen. Cuando Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6:10, él dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. No, no es una oración pasiva. Estamos entrando nosotros a esa esfera la cual él hace alcanzable. Es más, debemos estar tan compenetrados en representarle para la dignidad de nuestra investidura. Somos embajadores, embajadores de Cristo. Eso enseña 2 Corintios 5:20. El embajador no se queda dentro de las cuatro paredes. El embajador sale, se va, llega al otro lugar, extraño totalmente, diferente totalmente, nada que ver con su lugar de origen, nada que ver con su lugar de sujeción a su autoridad. Precisamente investido en representación, en nuestro caso, de Cristo, de su reino, que nos enseña a decir que quiere que se haga su voluntad aquí. Somos nosotros los que vamos a ir a representar los intereses del rey en el mundo secular, como le llaman estas personas. Hermanos, callar ante la injusticia no es fidelidad al reino. La historia muestra que donde la iglesia eligió solo orar y no levantar su voz, perdió autoridad y en muchos casos perdió libertad. Hoy en Honduras se ha convocado para este próximo sábado una caminata de oración por la paz y la democracia. Y hay dos iglesias, dos denominaciones aquí en nuestro país que dijeron: no, no vamos a ir, solo tenemos que orar.
y no van a ir y está bien en ese sentido de respetarnos. Si alguien decide no ir, pues lo comunica a lo interno. El problema es cuando vamos a aquello que decimos a donde no pertenecemos y vamos a lo secular, al mundo secular, a alzar una voz, no contra este sistema, sino que contra nosotros mismos y agregarle elementos de juicio que no son necesarios. No puedo yo juzgar ante los seculares, llamémosle así, pues hay varias otras palabras que pudiéramos usar. No puedo llegar a decir que mi juicio es que éste está actuando con malas motivaciones. No, repito, tenemos que ser fieles a aquello en lo que hemos sido enseñados. ¿Sabe? Muchas de estas enseñanzas que nos impulsan hoy a alzar la voz, como la escritura nos llama, fueron aprendidas hace mucho tiempo, fueron enseñadas hace mucho tiempo. Y como digo, sucede que instituciones completas en algún punto cambian. Esta semana recién pasada hubo una gigantesca manifestación alzando la voz de parte de la iglesia en Colombia. Hoy la gran tristeza de que falleció después de varias semanas de su atentado, el precandidato, el senador, que se perfilaba. Y hoy la iglesia de Colombia está de luto, que se vuelva a levantar. Y que sea así en otros lados. Yo les invito a leer mi blog en miguelmunoz.info, el último artículo ahí publicado. Es todo un fundamento bíblico teológico de la función profética de la iglesia. Yo se lo voy a pasar después por el chat, pero en este punto quiero que admitamos que este versículo de Juan 18:36 no está diciendo que debemos encerrarnos en cuatro paredes porque no somos de aquí. Que estas caminatas puedan ser oportunidades para mostrar lealtad activa, sin violencia, sin partidismo, pero con presencia y con valentía. El reino no es de este mundo, pero sí es para este mundo. La fidelidad, entonces, hemos dicho más de una vez hoy, no es resistencia pasiva, es lealtad activa. Así que participemos de todas estas expresiones mediáticas, la mayoría de ellas. Tenemos redes sociales, por ejemplo. Participemos en esas expresiones, en toda acción pública por la justicia y la paz, recordando que la fidelidad es lealtad activa. Otra cosa que podemos hacer, un desafío que igualmente les dejo, es que busquen una conversación, busquen conversar con alguien que haya cedido en su fe, en algo, pequeño o grande, y anímenlo a volver a sostener la verdad bíblica. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues precisamente yendo con las escrituras. Ese versículo en realidad es tan digno de memorizar, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron, le dice Pablo a Timoteo. Yo no quisiera decir cambiar sus estilos, sus preferencias, cada quien sabe para qué usa sus redes sociales, pero si hay un espacio en ellas para que tú publicas una reflexión breve sobre uno de los
de todas estas convicciones, llevamos 11 que deben permanecer firmes, no solamente en nosotros, sino que más allá de nosotros, porque recuerde, en Teología con Café tenemos conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. 11 hasta el día de hoy, 12 en total, 12 convicciones que buscamos hacer trascender. Lo primero es ser discípulos, lo segundo es hacer discípulos. Hermanos, comuniquen sus convicciones, no tienen que sonar religiosos. Y si en sus redes tienen mucha gente que no acostumbren ni leer la Biblia, pues pónganlo de tal forma que ellos puedan captar el principio y preguntarles después a ustedes, hey, ¿de dónde sacaste eso? Estaba bien inspirado. Y entonces tú le hablas, mira, aquí está. Hermanos, ese es el desafío. Gracias por acompañarme en la clase 25, convicción 11. Sean firmes, sean activos, sean voz de este reino en este mundo. Les bendigo en el nombre del Señor, les deseo su paz, su shalom, y si está en sus corazones, invítenme a un café. Buenas noches.